Bien, entonces habíamos empezado con la resolución del parcial, donde nos daban una derivación, y en los primeros dos ejercicios nos hacían referencia a la subderivación del medio, la que termina con conclusión psi y cuya última regla es A. En el ejercicio 2 nos preguntaban determinar cuál es la regla que aplicamos, y bueno, lo que se ve es que es una aplicación de lo que le llamamos modus ponens, o sea, phi, a partir de phi y de phi implica psi, concluimos psi, que acá le llamábamos eliminación de la implicación. Y esta regla no cancelaba hipótesis, así que las dos hipótesis que aparecen en esta subderivación, que son phi y la implicación de phi con psi, quedan sin cancelar. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. ¿Todo claro? Bien. Entonces seguimos. En la pregunta 3, ahora hace referencia a la subderivación cuya última regla es B. Y me piden los nombres el nombre de la regla que se usa. Entonces en B tenemos no psi y no psi. Entonces recordemos que la negación no es otra cosa que una abreviación para implicar bottom. O sea, no psi es una abreviatura para psi implica bottom, y no psi sería no psi implica bottom. Entonces de nuevo tenemos una situación como la de recién. Una fórmula y una fórmula implica otra y concluimos la otra. Entonces esto de nuevo es una aplicación de eliminación de la implicación. Eliminación de la implicación. Eso en cuanto al 3. Y en el 4 me piden lo mismo que en el 1, determinar el conjunto de hipótesis no canceladas. Y como habíamos dicho que esta regla no cancela hipótesis, entonces ambas hipótesis quedan sin cancelar. No psi y no psi. Después en el 5 se refiere a la misma derivación y ahora vamos a la regla C. Nosotros teníamos bottom y a partir de ahí concluimos psi. Entonces en principio tenemos más de una regla que podríamos aplicar, ¿sí? Por ejemplo, la regla de bottom me permite a partir de bottom concluir cualquier cosa. Pero fíjense que hay otras que cancelan más hipótesis y me dicen, si hay más de una posibilidad, elija la que más hipótesis cancela. Entonces acá también podríamos haber aplicado la regla del absurdo, o sea, estamos concluyendo psi y arriba tenemos como hipótesis no psi. Entonces podríamos aplicar la regla del absurdo y cancelar esa no psi. Entonces esa es la que correspondería ahí. Era el 5, ¿no? Sí, la 5. Reducción al absurdo entonces, ¿no? ¿Entendió eso? Bueno, y después la siguiente pregunta, la 6, me piden el conjunto de hipótesis no canceladas que termina con la aplicación de C. Entonces ahora no son ambas, o sea, esta es una subderivación que sigue teniendo dos hipótesis, no psi y no psi. Pero después de aplicar C, se cancela la no psi, entonces como conjunto de hipótesis no canceladas queda solamente la no psi. ¿Vamos?
Y finalmente lo mismo para la D. Entonces, en la D tenemos primero una disyunción y después dos subderivaciones que terminan en A y en C, donde en la primera tenemos el primer disyunto, el phi, como una de las hipótesis, y en la segunda tenemos no psi como una de las hipótesis. Y concluimos psi, que eran la conclusión de ambas subderivaciones. Ese es el formato que tiene la aplicación de la regla de eliminación de la disyunción, ¿sí? Así es como funciona esa regla. Y me piden determinar el conjunto de hipótesis no canceladas. Bueno, por empezar, ¿cuáles son todas las hipótesis que tenemos ahí? Tenemos, la primera hipótesis es la disyunción, la phi o no psi. Después las hipótesis de la subderivación del medio, tenemos phi y phi implica psi. Y las hipótesis de la subderivación de la derecha, que son no psi y no psi. Esas son todas las hipótesis que aparecen en la derivación total. Ahora, ¿cuáles de ellas se cancelaron? Habíamos dicho, en la subderivación que termina con A, no se canceló nada, con B tampoco. Al aplicar C, sí se canceló la no psi, ya que esa ya desaparece de las no canceladas. Y finalmente, cuando aplicamos la regla de eliminación de la disyunción, se cancelan en las dos subderivaciones de la derecha los términos de la disyunción. O sea que en la primera se cancela phi y en la segunda se cancela no psi. Entonces desaparece. En la subderivación de más a la derecha quedó sin hipótesis, sin cancelar, ¿no? Porque ya se cancelaron las dos. En la del medio, la phi quedó cancelada, o sea que quedó sin cancelar solamente la phi implica psi. Y la disyunción quedó sin cancelar, o sea que quedaron esas dos, ¿no? La cancelada, claro, quedaron phi o no psi y phi implica psi. Phi o no psi también es phi implica psi, ¿no? Phi implica psi. Bueno, entonces sería de la pregunta 8. Ya a la 9 pasamos a consistencia. ¿Quedó claro entonces lo de la derivación? Sí, quedó claro. Buenísimo. Vamos entonces a la parte de consistencia. Nos dan dos conjuntos, gamma 1 y gamma 2. El gamma 1 definido como el conjunto de las phi tales que se derivan de P1 y P2. Y todas las consecuencias de P1 y P2. Después, o sea, de la conjunción de P1 con P2. Después tenemos en gamma 2 el conjunto de las phi que son que se obtienen, que se derivan a partir de la negación de P1 implica P2. Entonces, por empezar, porque después nos piden consistencia de algunos conjuntos que se forman con ellos. Entonces, para empezar a pensarlo, ¿son consistentes estos dos conjuntos? Bueno, para decidir si algo es consistente, deberíamos ver si lo podemos validar. O sea, si hay una asignación cuya evaluación les da valor 1. ¿Sí? Entonces,
por empezar, la hipotesita esta de la conjunción de P1 con P2, ¿se puede validar? Primero determinamos si gamma 1 y gamma 2 son consistentes. Profe, ¿puede pasar el link del documento? Ah, sí. El enunciado no lo copié aquí, Ana Paula, porque asumí que lo estaban viendo desde el aula virtual. Tiene que compartirlo. ¿Quieren que lo comparta? Digo, está el documento. Sí. eh, No le puse. Tienes razón. Vamos a poner parcial. Ahí está. Bueno, entonces teníamos que decidir, si quieren les copio el enunciado, pero por ahí traten de acceder en el aula virtual, así no tengo que copiar todo, me parece que va a quedar muy sobrecargado. Creo que se puede justificar que son consistentes porque, bueno, P1 y P2 es consistente y el otro también es consistente. O sea, el Bien. no P1 implica P2. Ujú. Y entonces los que se Exacto. Estas dos deducen, hipotesitas. Sí, o sea, tipo los que se deducen también son consistentes. claro. O sea, habíamos dicho que un conjunto es consistente cuando se pueden validar, ¿sí? Se pueden validar todas sus proposiciones, todas sus fórmulas. Entonces, para la estrategia para demostrar que gamma 1 es consistente, va a ser tratar de validar P1 y P2, y automáticamente todas las otras van a quedar validadas por el teorema de corrección, ¿sí? Entonces, P1 y P2 se puede validar, yo le puedo dar con mi asignación valor 1 a ambas, entonces la conjunción queda con valor 1, y ahora si P1 y P2 vale, todo lo que yo puedo derivar a partir de ellos también vale, también tiene evaluación 1. ¿Está bien? Entonces, de ese modo el gamma 1 queda consistente. Entonces directamente determinamos que ambos son consistentes. Podemos validar P1 y P2, y por lo tanto, por corrección, las fórmulas que derivo de ellas, ¿no? ¿Vamos?
Bueno, no solo la P1 y P2, sino también la otra. Podemos validar esta y la negación de P1 implica P2. Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces? ¿Se entiende ese argumento? Bien. Entonces, de ese modo, concluimos que tanto gamma 1 como gamma 2 son consistentes. Ahora vamos a tratar de responder de los de abajo cuáles son consistentes. En el primero tenemos gamma 1 unión gamma 2, o sea, los juntamos. ¿Qué les parece? ¿Resultará consistente esto? Bueno, para hacer eso yo lo primero que pensé es que, tipo, si a un conjunto consistente, si le sacas elementos, sigue siendo consistente. Exacto. Y con eso ya de entrada puse que es la resta y la intersección, tienen que ser consistentes porque es sacarle elementos a gamma 1. Exacto. Tanto el gamma 1 menos gamma 2 como la intersección son subconjuntos de gamma 1 que es consistente y por lo tanto ellos dos son consistentes. ¿Sí? Entonces, bueno, esos dos del medio resultan consistentes. La unión, ¿será consistente? Ahí ya no nos estamos achicando, sino que nos estamos agrandando, entonces podríamos caer en una inconsistencia, ¿no? Si yo agrego cosas, entre esas cosas que agrego podría estar la negación de algo que ya tenía y por lo tanto obtengo una inconsistencia. Entonces, para decidirlo, tratemos de encontrar algunas fórmulas que estén en gamma 2. Bueno, y en gamma 1 también. Por ejemplo, ¿se le ocurren algunas phis que podemos derivar a partir de la conjunción de P1 con P2? Bueno, dos inmediatas son ellas dos, la P1 y la P2, ¿no? Por separado. Podemos derivar usando eliminación de la conjunción. Entonces, tanto P1 como P2 están en gamma 1. Y en gamma 2, ¿qué fórmulas puedo derivar? Claro. En gamma 2 puedo derivar no P2. Porque gamma 2 es la negación de la implicación, que sabemos que es equivalente a P1 y no P2. Entonces vamos a poder derivar no P2. Pero si en gamma 1 tenemos P2 y en gamma 2 tenemos no P2, al juntar todo se me forma una inconsistencia. Vamos a escribir un poco. Observemos que la diferencia y la intersección. Bueno, déjenme poner así. No, van a ponerme a buscar y creo que no lo tengo incorporado la intersección. Esta
estas son subconjuntos de gamma 1 y por lo tanto consistentes. Ahora, habíamos dicho que P2 está en gamma 2, no, en gamma 1, y su negación está en gamma 2. Así que la unión es inconsistente. Y el último que nos queda es a gamma 1 agregarle todo lo que no esté en gamma 2. Bueno, a ver cómo podemos hacer este. En gamma 1 dijimos que tenemos la P1 y la P2. Y en gamma 2 habíamos dicho que ¿quiénes teníamos? En gamma 2 teníamos P1 y no P2. Así que en gamma 2 está P1, o sea que la negación de P1 no está en gamma 2. Entonces, ¿cómo fue el razonamiento? En gamma 1 yo tengo P1, a ver, en gamma 2 dijimos que tenemos P1 y no P2. P1 y la negación de P2 están en gamma 2. Porque la negación de la implicación es equivalente a P1 y no P2. P1 y no P2. Bien. Entonces estas dos están en gamma 2. Y entonces en el conjuntito este de las que no están, tiene que estar la negación de P1. ¿Cómo era que no pertenece? La negación de P1 no puede estar en gamma 2. ¿De acuerdo? Porque si estuviera en gamma 2 sería inconsistente, porque tendría a P1 y a su negación. Así que la negación de P1 no está en gamma 2. Y por lo tanto es uno de los que incluimos en el conjuntito ese entre llaves. Acá. Ese conjuntito, ¿no? No es que gamma esté ahí, sino que
que la negación P1 está ahí, porque está en el conjuntito de la derecha. ¿Sí? Bueno, pero la P1 también está ahí porque la P1 está en gamma 1. Por tanto, es inconsistente, pues también contiene APU. ¿Vamos? Bueno, buenísimo. Entonces, los únicos consistentes son los dos del medio que aparecen acá. ¿Vamos? Bien. Y vamos a la pregunta 10, la última. Entonces nos dicen, supongamos que a partir de psi puedo derivar phi. Y a partir de no psi también puedo derivar phi. Y me preguntan cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Bueno, la primera es si la situación de la consigna... Vale, yo digo la primera porque así las veo en el orden. No sé si ustedes tienen el mismo orden. Pero... Una de las preguntas es, la situación que la consigna plantea no puede ocurrir. ¿Qué les parece? ¿Es cierto eso? ¿Podría pasar que yo puedo derivar phi a partir de una psi y también a partir de su negación? Sí, por ejemplo, ¿cómo tienen algún ejemplo? Por ejemplo, las tautologías, exacto. Las tautologías se pueden derivar a partir de cualquier conjunto. A partir del conjunto vacío se pueden derivar, ¿sí? Perfecto. Entonces esa situación efectivamente puede ocurrir. La segunda que nos plantean es si psi implica phi es una tautología. O sea, si yo puedo, ahora nos concentramos en la primera hipótesis, yo tengo que a partir de psi puedo derivar phi, entonces tengo una derivación de phi con hipótesis psi. Bueno, pero a partir de Ahí, ¿cómo? ahí yo, bueno, otra de las preguntas es que si phi es una tautología, y yo, bueno, pensé primero que es así porque si se puede deducir de psi y de no psi, significa que ni psi ni, o sea, que tiene una derivación de la cual ni psi ni no psi son hipótesis, o sea, no tiene hipótesis, así que phi tiene que ser una tautología, entonces, y de ahí, si phi es una tautología, por la regla de introducción de implica, si implica phi también es. Bien. Sí, o sea, no hace falta que phi sea una tautología para responder esta pregunta, ¿no? Para responder si implica phi es una tautología. Porque para responder eso directamente me puedo fijar en la derivación que concluye phi a partir de psi, con hipótesis psi, ¿está bien? Entonces, si yo a esta derivación le agrego, como decís vos, la introducción de la implicación, la hipótesis psi se cancela y obtengo psi implica phi a partir de ninguna hipótesis. ¿Está bien? Y eso me dice entonces que es una tautología.
Entonces, a ver, vamos a escribir un poco. Entonces, en el 10, situación planteada, sí puede ocurrir, por ejemplo, si es tautología. ¿Qué otra habíamos respondido? Ah, bueno, estábamos con esta. Phi implica, perdón, psi implica phi es tautología. Bueno, phi implica, psi implica phi. Es tautología. A partir de la derivación hipótesis y concluye y por hipótesis esta derivación agregamos introducción de la implicación para cancelar sí y concluir que sí implica sí. Es decir, a partir del vacío derivo sí implica sí, de modo, bueno, no que eso es una tautología. ¿Estamos? A ver qué me pusieron en el chat. Ah, bueno, Ana Paula pregunta, ¿por qué puede pasar que algo se derive tanto de phi como de no phi? En realidad, una tautología se puede derivar de la nada, ¿sí? Por ejemplo, a ver una bien estúpida, no estúpida, una bien simple, que eso es. Por ejemplo, a ver, una tautología P implica P. Puede derivar sin hipótesis así. P introduzco, no, perdón. Bueno, sí, está bien. Justificación. P implica P. Esa P que está arriba está usada tanto como hipótesis como conclusión. ¿Vamos? Entonces acá tengo una derivación de P implica P sin hipótesis, porque quedó cancelada la única hipótesis que había. Entonces, acá tengo una derivación de esta tautología y a partir de una derivación que no tiene hipótesis ya la puedo ver como una derivación a partir de cualquier cosa. Implica esta cosa que tuve acá. Acá
de nuevo de implicación. Y bueno, y acá usé la phi, la psi, podría haber usado la no psi y obtengo la otra derivación que necesito. Esta de acá muestra que a partir de psi puedo derivar la tautología y también lo puedo hacer con no psi, ¿no? ¿Se ve ahí mejor, Ana Paula? Me confundo un poco. Yo entiendo que a partir de la tautología, digamos que la tautología se puede derivar a partir de cualquier cosa, Bien. pero me parece contradictorio, al menos como lo estoy entendiendo ahora y como lo hice en el parcial, que el enunciado implica que esas dos cosas pasan en simultáneo, ¿no? Como que dice que a partir de psi se puede derivar phi y a partir de no psi también se puede derivar phi, pero digo, si una es literalmente la negación de la otra, entonces si una es verdadera, la otra es falsa. ¿Cómo podría ser que a partir de algo falso se derive? Eso es lo que quizás estoy confundida yo, pero me parece como claro, no, confuso. una no es la negación de la otra, ¿no? Decir que a partir de psi se deriva phi, perdón, decir que a partir de no psi se deriva phi, no es lo mismo que decir que no es cierto que a partir de psi se derive phi. No, claro, pero no psi es la negación de psi, a eso me refiero. Sí. Porque dependiendo del valor de verdad que tome una, la otra va a ser el opuesto, entonces Claro. una va a ser falsa. ¿Cómo Sí. puede ser que a partir de algo falso se derive algo? Bueno, ahí está lo que te dice Rocío. A partir de algo falso puedo derivar cualquier cosa. Ah, está bien. ¿Sí? Sí. Sí. Ahí está mi confusión. Claro. Ok, ahí lo voy a revisar, gracias. Bueno, buenísimo, de nada. Bueno, entonces ya habíamos respondido, dice, ¿podía ocurrir la situación? Dijimos que sí. Después mostramos que psi implica phi es tautología. ¿Y cuál otro tenemos? Nos preguntan si psi es una tautología. Y bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? No tiene por qué ser cierto. ¿Por qué va a ser psi una tautología? Lo único que sé es que a partir de psi derivo phi y a partir de no psi también derivo phi. Pero, qué sé yo, podría... no tiene por qué... A ver, busquemos algún ejemplo de algo que no sea una tautología y que tanto ella como su negación me permitan derivar. Bueno, le puedo poner como phi una tautología y es lo mismo de recién, ¿no? La psi podría ser cualquier cosa si phi es una tautología. Y la psi puede ser cualquier cosa que no sea una tautología y se van a cumplir las dos cosas del enunciado. Entonces esa no tiene por qué ser cierto. Después nos preguntan si phi es una tautología, que esa ya es más interesante, ¿no? Porque todos los ejemplos que estuvimos haciendo decíamos, bueno, por ejemplo, si phi es una tautología. Ahora, ¿habrá otros ejemplos? Digamos, ¿se podrá dar la situación que plantea el problema sin que phi sea una tautología? ¿Qué opinan?
Por ahí una pista, ahí es lo recuerdo. que- Sí, sí, Iván. Ahí es lo que creo que tiene que existir una derivación cuyas hipótesis no canceladas sean psi y otra derivación cuyas hipótesis no canceladas, o sea, no, perdón, cuyas hipótesis no canceladas sean un conjunto, un subconjunto de singulete psi, o sea, un singulete psi o vacío, Sí. y además que sean o singulete no psi o vacío, entonces tiene que ser vacío. O sea, ¿te parece que es una tautología o no? Sí, Ujú. No te seguí en tu razonamiento. A ver cómo sería de nuevo. Vos decís que sí es una tautología porque... o sea, porque tiene una derivación cuya hipótesis no congela. O sea, el phi se deduce de singulete psi, significa que tiene una derivación cuyas hipótesis no canceladas son Sí, o psi o vacío. bien. Y además tiene además tiene una derivación cuya hipótesis no canceladas son no psi o vacío. O vacío. Ujú. Y a partir de ahí, ¿qué decís? Como no puede ser, o sea, y a partir de eso tiene que ser vacío sí o sí. Pero las derivaciones pueden ser distintas, ¿no? Las dos derivaciones de las que estás hablando. No es que es una misma derivación cuyas hipótesis sin cancelar están simultáneamente en los dos. Pero sí es cierto que es una tautología y podemos construir una derivación de ella sin hipótesis. Porque fíjense que tenemos ya estas dos derivaciones, una que tiene hipótesis contenidas en phi, en psi, y otra que tiene hipótesis contenidas en no psi. Entonces, ahora, ¿qué pasa si las usamos en una eliminación de la disyunción? Porque yo sé que puedo obtener psi o no psi sin hipótesis, ¿sí? Porque eso es una tautología, eso ya lo hicieron en el teórico. Entonces, sabemos que sí o no sí es tautología. Tautología se puede derivar sin hipótesis. Uy, Dios, estoy hoy con los acentos. Se puede derivar sin hipótesis, ¿sí? Entonces podemos construir una derivación de phi sin hipótesis, ¿sí? Haciendo, no sé si se lo imaginan ya, sí o no, sí. Bueno, acá, esto después de una derivación sin hipótesis acá, y a partir de acá, sí, con esta que yo sé que existe a partir de psi, ¿no? Lo escribo así, esta es una notación informal. No sé si el profe usaba alguna notación precisa para esto, de que existe una derivación con hipótesis en psi. Bueno, y lo mismo con no psi, ¿no? Entonces todos estos ingredientes los tenemos, ¿sí? La primera es la que ya tienen del teórico, saben que podemos derivar
tercero excluido sin hipótesis. Después tenemos estas dos que existen por hipótesis, por la situación que plantea el ejercicio. Entonces puedo combinar todo en una gran derivación que use eliminación de la disyunción. Me queda toda una derivación sin hipótesis porque acá se cancelan acá con eliminación de la disyunción cancelo esta, cancelo esta. Me queda una derivación de phi sin hipótesis, sin cancelar. Claro. Bueno, entonces esto muestra que phi es una tautología, ¿sí? Bien. Bueno, y que phi es igual a bottom y a gancho, ¿no? Si es una tautología, ¿cómo va a ser bottom? Bueno, entonces esa sería la resolución del parcial. ¿Se entendió? ¿Quedó alguna duda? Bueno, detengo entonces la grabación.